no les haga permanecer ese gozo que hay en su corazón. Amén, aleluya. Amén. Así, amados hermanos, si usted tiene ya la Biblia abierta en el libro de Romanos capítulo número 5, y el versículo que vamos a estar leyendo va a ser el 10 y el 11. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor tal como está escrita, honrando al Padre, honrando al Hijo, y bajo la cobertura de su Santo Espíritu, y el pueblo dice, Amén. amén. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos para su vida, por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bendito Dios. Lo vuelvo a leer otra vez, amados hermanos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bendito Dios. Amabilidad tenga de sentarse, amados queridos. Usted que estaba de pie, tome asiento en esta preciosa tarde y vamos a estar compartiendo unos minutos con lo que es la hermosa y poderosa palabra de nuestro Dios. Amén. Espero que esta tarde, amados hermanos, Dios nos ha de bendecir a través de esta poderosa palabra que hemos leído. Y como tema le he puesto, amados hermanos, a este precioso mensaje que el Señor me regalaba: Cristo me reconcilió con Dios. Aleluya. Oh, Cristo me reconcilió con mi Padre. Bendito Dios para siempre. Cristo me reconcilió con Dios, mi Padre. Bendito Dios para siempre. Si usted lo puede repetir allí donde está, repítalo, porque es algo que cuando el hombre, amados hermanos, reconoce que alguien le ha hecho un favor y lo declara ese favor, amados queridos, haciendo notorio que alguien haya hecho algo por usted, algo ha de suceder, amados hermanos. Y es algo que sucede cuando el hombre declara que Cristo ha hecho algo por ti delante de Dios. Algo grande sucederá. Cadenas se romperán, amados hermanos. La luz resplandecerá en las tinieblas, amados queridos. Dios hablará hoy a tu vida a favor de esta palabra. Amados queridos, y me gusta tomar, amados hermanos, 3 puntos esenciales en los mensajes que siempre me gusta predicar. El actor de la palabra, que es Cristo, amados hermanos. Él es el fundador, Él es el que la hizo, amén. Él es el principal de este mensaje. Vemos, amados hermanos, que el escritor anota lo que el siervo de Dios hablaba o lo que el siervo de Dios dejó también por escrito, lo que era el apóstol Pablo. Y viene dirigida a nosotros, amén, al ser humano en la tierra. Bendito sea el Señor para siempre. Esta tarde, amados hermanos, la palabra que leíamos habla, amados queridos, de la reconciliación, amén. Porque la palabra que leíamos en el capítulo 10 dice: porque siendo enemigos fuimos reconciliados. Aleluya. Sí. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo amado. Aleluya. Está hablando, amados hermanos, el apóstol Pablo, uno de
de los que tienen mucho que hablar de la palabra de Dios. El apóstol Pablo fue uno de los apóstoles que en su tiempo, en su caminar de su vida, es alguien que estaba más que agradecido con Dios. El apóstol Pablo, que escribió esta carta, amados hermanos, que escribió este poderoso libro a los romanos, no fue alguien que leyó lo que Cristo hacía, tal vez en el cuento de un libro, o lo leyó tal vez en lo que es la prensa. No fue que el apóstol Pablo se lo contaron. Amados hermanos, estoy hablando de alguien que vivió en carne propia lo que Cristo hizo en su vida. Y el apóstol Pablo resalta esta palabra, amados hermanos. El apóstol Pablo resalta esta palabra con dos intenciones. Una intención es exaltando el Hijo del Dios viviente, y la otra intención es queriendo que esta palabra llegara a mi corazón y llegara a su corazón, y saber que hay alguien que te puede reconciliar, saber que hay alguien que puede obrar en tu vida. El apóstol Pablo le da, amados hermanos, el auge a esta palabra, le da el resaltamiento a esta palabra, que el apóstol Pablo declara que siendo enemigos de Dios, mire qué es esto, es siendo enemigos de Dios. Usted y yo éramos enemigos de Dios. El hombre que, amados hermanos, que vivía en un tiempo en pecado, que vivíamos en la desobediencia, eres enemigo de Dios, aleluya. Pero bendito sea la gloria de Dios, que aquí el apóstol Pablo declara un punto muy importante también, cuando se dirige, amados hermanos, éramos enemigos de Dios. Es cuando el hombre no ha reconocido a Cristo, es cuando la mujer no ha reconocido a Cristo, es porque el mundo no reconoce a Cristo. Entonces el apóstol Pablo dice que éramos enemigos de Dios. Quiere decir que lo que el apóstol Pablo está diciendo es que en la vida pasada de él era enemigo de Dios, pero el día que Dios lo encontró, lo transformó. Desde que Cristo alcanzó al apóstol Pablo y lo transformó, lo convirtió en amigo de Dios, lo convirtió en hijo de Dios, lo transformó en el buen hombre de Dios, lo transformó en santificado, lo transformó en su santidad. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Porque cuando Cristo te transforma, o cuando tú reconoces a Cristo, algo va a pasar en tu vida. Ya no vas a vivir diferente, ya no vas a pensar tus mismos pensamientos, ya tu pensamiento va a ser diferente, tu manera de hablar va a ser diferente, ya tu manera de hablar va a ser Cristo me cambió, tu manera de hablar va a ser Cristo me salvó, tu manera de hablar va a ser Cristo te puede salvar. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor esta tarde? Y me gustaba el auge que le da el apóstol Pablo, el resaltamiento a esta palabra, porque el apóstol Pablo fue uno, le decía, que experimentó lo que Dios hizo en su vida. El apóstol Pablo experimentó cómo Dios, cómo Cristo se le apareció y lo dejó ciego. Experimentó Pablo y expresa que cómo Dios, dejándolo ciego, le vuelve a dar la vista, aleluya. Y aún así el apóstol Pablo miraba la mano del Señor. Aún el apóstol Pablo tenía el privilegio que los ángeles le hablaban, se le aparecía el ángel de Jehová hablando con el apóstol Pablo. Amado hermano, ¿qué te quiero decir con esto? Que el Señor todavía se sigue apareciendo, el Señor todavía está en este mundo, el Señor todavía, a través de su Santo Espíritu, el Señor todavía sigue hablando. A través de su palabra el Señor está entrando a tu habitación, a tu corazón. El Señor todavía te está diciendo: yo todavía estoy aquí con la esperanza de quererte reconciliar con mi Padre, de quererte acercar a mi Padre. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor esta tarde? Aleluya. En primer lugar, amados hermanos, el Señor en el Antiguo Testamento hablaba a los profetas una vez allá al tiempo, venía a hablar.
Amados queridos, después el Señor empezó a levantar sacerdotes para que ellos intercedieran por el pueblo. Después de los sacerdotes, amados hermanos del Antiguo Testamento, el Señor trató con el mismo amor que sentía por la humanidad, amados hermanos, de quererlo reconciliar con Él mismo. Antes eran los sacerdotes, amados hermanos, que intercedían para que el hombre se le fueran cubiertos los pecados, o que Dios perdonara los pecados del hombre, haciéndolos pagar por amados hermanos, por palomas, por ovejas, por carneros, amados hermanos. Era el pago que tenía que ser el hombre, que había que haber un derramamiento de sangre para que el hombre llegara a ser perdonado de sus pecados y volver a tener la reconciliación con el Señor. Porque, amados hermanos, según el tiempo de la ley, el que mataba o el que pecaba era digno de muerte. Pero Dios no quería eso para el hombre. Dios no quería que el hombre derramara su sangre por causa de su pecado. Entonces Dios hacía que el sacerdote le pidiera según sea el pecado del hombre. El sacerdote pedía cuál era lo que tenía que llevar. Bien era un becerro, bien eran palomas, amados hermanos, para cubrir sus pecados. Pero un día después de los sacerdotes vino uno que se llamó, amados hermanos, Cristo Jesús. Amén. Y ese se constituyó el sacerdote de los sacerdotes. Sí. Él fue el sacerdote que ha revolucionado al mundo. Él es el que siempre sigue siendo nuestro sacerdote. Aleluya. Y ya no más el hombre en este tiempo, amados hermanos, que Dios siempre ha buscado la reconciliación. Antes era por sacerdote. Dios se hizo que convertirse en su mismo Hijo amado. Dios vino a través de su Hijo queriendo buscar lo que se había perdido, buscando al hombre, amado querido. Cristo siempre ha venido buscándonos. Dios siempre ha tenido el acuerdo, el amor, el anhelo de querernos reconciliar con Él mismo, porque estábamos en delitos y pecados. Aleluya. Y el Señor, amados hermanos, dice que se hizo carne a través de su Hijo amado, vivió entre los hombres, para que el hombre mirara, amados hermanos, para que el hombre mirara que aún Dios todavía estaba interesado en nosotros, aún Dios todavía estaba demostrando su amor con nosotros. Ya no más había que sacrificar animales, sino que Dios sacrificó a su propio Hijo para que fuera el mediador de nosotros, para que fuera aquel que nos reconciliara con el Padre. Ahora también el Cristo, amados hermanos, fue crucificado en aquella cruz del Calvario. Muchos lo vieron literalmente, amados queridos. Muchos vieron, y la Biblia dice: bienaventurados aquellos que miraron al Señor caminando en este mundo. Pero también dice: más bienaventurados aquellos que no viéndolo han creído. Aleluya. Aleluya. Denle esas palmas a Cristo esta tarde. Porque, amados hermanos, Cristo ahora no lo vemos nosotros, tal vez literalmente, pero aún Dios todavía, ¿sabes qué? Dios todavía te está buscando. Dios todavía te dice: yo quiero reconciliarte conmigo mismo. Ya tal vez no ves a Cristo caminando, pero ves el intercedor que Cristo dijo. Le dijo Cristo a sus discípulos: yo me voy, les dijo, pero no los dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre para que envíe el Consolador. Aleluya. Cristo dijo: el Padre enviará uno que es verdadero, el Espíritu de verdad, aquel que nos guiará toda verdad y justicia. Ya no ves un sacerdote, ya no ves a Cristo caminando en esta tierra, pero hoy sentís el Espíritu Santo de Dios. Dios siempre tiene un plan divino. Para el siglo XXI Dios decidió que el Espíritu Santo es el que ahora nos va a estar guiando. El Espíritu Santo es el que está intercediendo. Ahora mira, esta es tarde de que hoy nos vamos a levantar y vamos a creer que el Espíritu Santo es el que ahora ha de decirle al Padre: Padre, hoy allá está uno en la tierra que necesita que sea reconciliado contigo. Allá está uno, amado. Ay, Sama, yo siento la gloria de Dios en mi vida, porque hoy todavía hay tiempo de reconciliación, hay tiempo del perdón, hay tiempo de que nos acerquemos al Señor creyendo, amado hermano, amado amigo, de que todavía no está terminada la carrera de nuestro Dios. Todavía los planes de Dios están en salvar al
hombre, en salvar y al mundo. Todavía es tiempo de que nosotros obedezcamos a la palabra, que corramos a la palabra. Si el apóstol Pablo habló y decía que éramos enemigos de Dios en un tiempo, pero por la muerte de Cristo, dice, los ha reconciliado con el Padre. ¿Cuántos alaban a Cristo esta tarde? ¿Cuántos alaban a Cristo esta tarde? Porque Cristo me reconcilió con mi Padre. Aleluya. Cristo me reconcilió con mi Dios, mi Padre, bendito Dios. En un tiempo llegamos a ser enemigos de nuestro Padre, de nuestro Creador. Amado hermano, el hombre llegó a un tiempo de que fue enemigo de nuestro Padre. Mire que cuando alguien es enemigo de un padre, cuando alguien es enemigo de alguien que te ama, hay una gran separación. Hay una gran separación, no hay una comunicación, no hay algo que te dé la oportunidad de quererte acercar, porque hay algo que no te deja acercar, y lo que le deja acercar, no lo deja acercar el hombre a Dios, es el pecado, amado hermano, es la desobediencia. Es aquello que a Dios no le agrada, no te deja acercarte a Dios. Pero cuando el hombre decide dejar el pecado y quererse acercar a Dios, amados queridos, Dios entonces se acercará a ti. Habrá aquella reconciliación, amados hermanos, que se llama, lo que significa que es el perdón. Cuando el hombre se arrepiente, amados queridos, y recibe a Cristo como el único Salvador, como el único dueño de tu vida. Cuando el hombre decide servirle al Señor y decirle, Señor, ya no vivo yo quiero que tú vivas en mí. Le está diciendo al Señor, Señor, gobierna tú mi vida. Ya no quiero que mi vida sea gobernada por este mundo, que ya no quiero que mi vida sea gobernada por mi carne. Hoy es tiempo de que nosotros le podamos decir al Señor, toma posición de mi vida, de mi casa, toma posición de todos mis bienes, de todo lo que está en mi contorno. Señor, toma tú la posición. Le estás diciendo al Señor, sé tú mi amo, sé tú mi maestro, sé tú mi guiador, sé tú mi proveedor, sé tú el que me guíe, Señor. Que seas tú, Señor, el que manejes toda esta barca, que seas tú, Señor, el que manejes mi carro, que seas tú, Señor, que gobiernes en todos mis bienes. Cuando eso pase en el hombre, llega lo que es el perdón del Señor. ¿Y sabe qué significa el perdón de Dios? El perdón de Dios se separa en dos palabras, que es per y don. Per significa, amados hermanos, pasar por alto algo que Dios ha hecho en el ser humano. Mira, cuando tú pides perdón y Dios te perdona, Dios no toma en cuenta tu pecado, Dios no toma en cuenta tu pasado, Dios no toma en cuenta tus errores. Lo que Dios hace es pasar por alto los errores que tú cometiste, pasar por alto las fallas que tú cometiste, pasar por alto todo el tiempo, los años que has estado de enemistad con Dios. Dios no los va a tomar en cuenta, amados queridos. Por eso es necesario el perdón, por eso es necesario que nosotros vivamos en paz, es necesario que nosotros, amados hermanos, vivamos en paz con nuestro Dios. Y hay que decirle a nuestro Dios, Señor, sabemos que te hemos fallado, sabemos que nos hemos apartado. Cuando tú reconoces que has vivido tanto tiempo en desobediencia de tu Creador, de tu Padre, amado hermano, es tarde de que tú reconozcas cuánto tiempo tienes de vivir alejado de tu Dios, de ser enemigo de tu Dios. Cuánto tiempo tú tienes ya, cuánto tiempo tienes de vivir en este mundo y no has buscado a tu Creador, no le has pedido perdón a tu Creador. Hoy es noche que Dios te dice que a través de su Hijo amado Jesucristo tú te puedes acercar a Él, tú puedes recibir el perdón a través de Él, y el Señor grandemente en misericordia resaltará, pasará por alto tus errores, pasará por alto tus pecados y te dirá, porque la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, yo hoy te perdono. Aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor esta hora? Y resaltaba en mí este título que Dios me daba a través de esta escritura,
Cristo me reconcilió con Dios mi Padre, bendito Dios. Cristo me reconcilió con Dios mi Padre. Él es mi Padre, Él es mi Dios, Él es tu creador, Él es mi creador. Cristo es el mediador, Él murió por el mundo. Yo siento la gloria del Señor, yo siento gozo en mi vida porque predico de alguien que murió y también la Biblia dice que al tercer día resucitó. El mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, ese mismo Espíritu te levantará, ese mismo Espíritu te perdonará, ese mismo Espíritu te fortalecerá, ese mismo Espíritu te hará sentirte que tú puedes vencer. Cristo dijo, el mismo apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza. Él es tu fortaleza, Él es tu refugio, Él es tu fuerza, mujer, Él es tu fuerza, hombre. Cuando tú recibes a Cristo vas a poder vencer. Hay cosas que tal vez miras que son difíciles para ti en esta vida, pero con Cristo lo puedes hacer. Con Cristo vas a poder vencer, con Cristo vas a poder salir adelante, con Cristo vas a ver la luz del día, con Cristo vas a ver otra atmósfera. Con Cristo, amados hermanos, seremos más que vencedores. ¿Cuántos alaban la gloria de mi Cristo esta tarde? Mi Cristo me reconcilió con Dios mi Padre. Decláralo esta noche, decláralo esta noche, porque hay tantos malos espíritus que quieren contradecirte, te quieren contradecir, te quieren meter duda, te quieren meter a cosas que no puedes creer. Llega la duda de ti, llega el desánimo, pero yo vengo a decirte esta noche lo que el apóstol Pablo decía, que fuimos un tiempo a la iglesia del Señor. Le hablo en esta hora. El apóstol Pablo dijo, fuimos en un tiempo enemigos de Dios, pero hoy que Cristo nos reconcilió, todo aquel que es cristiano, todo aquel que está desanimado, aquel que ya está a punto de quererse quedar, el apóstol Pablo nos influye esta palabra a través del Espíritu Santo. Fuimos perdonados. Levantémonos y sigamos adelante, sigamos perseverando, sigamos creyendo que ya somos justificados, sigamos creyendo que por Cristo somos perdonados, que por Cristo somos santos, que por Cristo ahora somos una iglesia que está haciendo revolucionar este evangelio, que muchos están corriendo a la vida eterna, muchos están buscando la salvación a través del evangelio. Mucha gente está siendo sanada, está siendo restaurada, muchos están, amados hermanos, recibiendo sus milagros. Si los pudiéramos contar en el mundo, ver testimonio, muchos testificarán que Cristo ha obrado en su vida, ha obrado en su vida. Yo sé que en tu vida Cristo está obrando, Cristo está obrando ahí en tu vida. Tú vas a ser testigo y sos testigo de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Cristo me reconcilió con Dios mi Padre, aleluya. Gloria a Cristo. El Señor, amados hermanos, es aquel que el único que nos puede reconciliar con nuestro Dios. Amén. Él es el que está haciendo el papel, amados hermanos, de poder, de que el hombre tenga la entrada, poder tener la comunicación con nuestro Dios. Cristo es el que ha pagado el precio, amados hermanos. Cristo es aquel que murió en la cruz del Calvario. Cristo es aquel que rescató lo que Adán dejó perder. Cristo es aquel que te dice, yo te voy a ayudar. Cristo es aquel que te dice, yo no te condeno. Cristo es aquel que está con los brazos abiertos esperándote que tú corras a Él. Corre, mire tú que hoy tienes la oportunidad de poder correr a los brazos de Cristo. Hoy es la noche, hoy es el tiempo, este día es el tiempo de que corras a Él, que lo busques. Él, si nunca te han abrazado, mira, entrégate a Cristo y vas a recibir una paz, vas a recibir el Espíritu Santo que va a estar allí contigo, que te abrazará y te dirá, todos te acusaban, todos te condenaban, todos te decían que no había perdón para ti, pero el Espíritu Santo te dice, yo hoy te perdono, yo hoy te restauro, yo hoy te levanto, te dice el Espíritu Santo, porque en otro tiempo vivíamos en ruinas, aleluya, en otro tiempo vivíamos
estábamos en ruina, pero vino Cristo y nos rescató. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios en esta tarde? En otro tiempo vivíamos en pecado, pero Cristo nos ha justificado. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Que Cristo nos ha justificados, aleluya. En otro tiempo estábamos muertos en el delito y pecado, pero por medio de Cristo hoy tenemos vida eterna. Dale gloria a Dios, porque Cristo es el que hace todas esas cosas. Amados hermanos, en otro tiempo estábamos separados del Señor, de nuestro Dios, pero Cristo nos reconcilió con nuestro Dios, nuestro Padre. Alaba la gloria de Dios, porque nuestro Padre ahora está contento porque su Hijo ha regresado. Su Hijo ha regresado, ha reconocido sus pecados y ha venido al Señor. En otro tiempo estábamos bajo el juicio de Dios, bajo la ira del Señor, pero por medio de Cristo ahora somos salvos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? En otro tiempo por la ley estábamos muertos, pero en este tiempo hoy por gracia vivimos. La gracia de Cristo nos ha alcanzado, la gracia de Cristo nos tiene de pie, la gracia de Cristo ahora nos hace gritar este evangelio, gozarnos y alegrarlo, porque Cristo es nuestro amado, Él es nuestro reconciliador con nuestro Padre. Mi Cristo nos ha reconciliado con nuestro Dios, mi Padre, bendito sea el Señor. Hay tantas preguntas que uno se hace en nuestra vida, amados hermanos. Me dirijo a aquella gente que nunca ha sido cristiana, que nunca ha aceptado a Cristo. Me dirijo a aquel hombre que está metido en el pecado, que no puede dejar el pecado, que no puede separarse de la vida del mundo y que se le hace difícil acercarse al Señor. Hay tantas preguntas que tú te haces, hay tantas preguntas que el hombre se hace. ¿Cómo yo me puedo acercar al Señor? ¿Cómo yo me puedo acercar a Dios? ¿Cómo yo puedo buscar la salvación? ¿Cómo yo puedo acercarme a Dios si esto que tengo me está atando, me está deteniendo? Quiero decirte algo en esta hora. Las preguntas que tú te haces son reales. Las preguntas que tú te haces y tus respuestas que te das son reales. Todo lo que el hombre hace le estorban para acercarse a Dios. Todo lo que el hombre hace es una excusa para acercarse a Dios. Todo lo que el hombre hace en el pecado, amado hermano, es un obstáculo para acercarse a Dios. Todo eso es cierto, pero te tengo palabra del Señor. Te tengo palabra de Dios en esta tarde. Y en primer lugar, amados hermanos, en primer lugar, yo quiero leerte esto, y esta es la respuesta que el Señor me daba para que yo te lo diera a ti en esta noche. Y esta es la respuesta a tantas preguntas que tú te has hecho, a tantas preguntas que tú quieres saber la respuesta de lo que tú estás queriendo saber en tu vida. Amado amigo, tú que te has preguntado miles de veces cómo yo puedo acercarme al Señor, cómo yo puedo dirigirme a Dios. Quiero decirte en esta noche, en Romanos capítulo número 10, capítulo número 8, escuche bien esto, que esta es la respuesta para tu vida. Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol Pablo. Versículo 9 del 10 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Una respuesta de la que tú necesitabas en tu vida. Amén. Una de las respuestas es que Cristo está cerca. Amén. De ti depende, amado amigo que estás escuchando esta palabra. De ti depende tener la salvación y querer tener mejor en tu vida. Juan capítulo número 1 dice, amado hermano, amado amigo, 11 y 12 dice, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Tercera respuesta para confirmar el mensaje y para confirmar tus preguntas, amado hermano. Amén. Cristo es el que hace lo que nadie más puede hacer. Él es el que perdona. Él nos ha hecho hijos de Dios. Por eso el mundo a nosotros no nos entiende, ni nos entenderá, porque el Señor vino al mundo, pero el mundo no lo conoció. Y aquí va el tercero. Y con esto, amado querido, te doy la respuesta para tu vida. Y dependerá de ti en esta noche, si quieres reconciliarte con el Señor. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos, dice, llamados hijos de Dios. Bendito Cristo para siempre. Por medio de Cristo somos hijos de Dios. Amén. Por esto, dice, el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. Amén. Por eso el mundo no conoce a la iglesia cristiana. Por eso el mundo rechaza el evangelio. Por eso el mundo rechaza las predicaciones. Por eso el mundo rechaza la palabra de Dios, porque aún no ha entrado Cristo en ellos. Amén. Aún Cristo no ha entrado en sus casas, no ha entrado en su vida. Pero yo en esta tarde te ruego, te suplico en Gloria el a nombre Cristo, del Señor, aleluya. a los amigos que están escuchando, hoy es tiempo de que tú tomes la decisión en tu vida. Hoy es Amén, tiempo sí, de Señor, salvación. aleluya. La palabra es clara y dice que si hoy escuchares la voz del Señor, dice que no endurezcáis vuestro corazón. Y me gustaba este salmo, esta cita bíblica de Juan, que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibieron, óigase bien, si tú recibes al Señor en esta noche, dice, y a los que creen en su nombre se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Tú Dios. quieres ser un hijo de Dios. Tú quieres ser un hijo de Dios a través de Cristo Jesús. Hoy es la noche. Hoy es la noche. Si quieres ser hijo de Dios, quieres aceptar a Cristo en esta noche, vamos a orar. Mira, yo te animo, te aliento en esta hora, que te levantes, te pongas de pie ahora. Y si la palabra ha tocado tu corazón, ahora es tiempo de que tú le entregues toda tu vida al Señor. Estás en tu derecho de hacerlo, para entregarle tu vida al Padre. Dios no te va a obligar. El Señor no obliga a nadie. Esto es, amados hermanos, por decisión propia. Toma tu decisión en esta hora y vamos a ponernos de pie en esta tarde y vamos a orar al Señor.